Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 131 de nuestra segunda temporada, Edgar Pacheco estará abordando la hipótesis de que existen inteligencias extraterrestres, los llamados grises, y que ciertos poderes, posiblemente vinculados con el actual presidente Donald Trump, estarían detrás de un plan para ocultar esta realidad, mencionando un proyecto llamado Misión Génesis o Proyecto Géminis, como parte de una estrategia de alto nivel que implicaría la investigación de tecnología desconocida. Bienvenido una vez más a Radio Pax. El día de antier hicimos nosotros un live en donde hablamos de los cambios que se vienen inevitables a Occidente. Esto no es de que a usted le guste o no le guste, o sea, esto va a suceder. De hecho, está sucediendo en este momento y usted no se ha dado cuenta. Y la razón por la cual no se ha dado cuenta o quizás no lo quiere asimilar y aceptar es básicamente porque se están dando a una velocidad tan impresionante que creemos que es ficción. Pues no, no es ficción, es la realidad. Bueno, el día de antier hablamos de este tema, de los grises. Y algunas personas dijeron que ese tema no era importante a la teología. Pues es muy importante a la teología. Nosotros básicamente en nuestra antropología, teológicamente hablando, consideramos al ser humano como el pináculo de la creación. Lo hemos considerado así siempre. A mí no me resulta ningún problema decir que estos bichos asquerosos son demonios. De hecho, creo que es la respuesta más satisfactoria para no lidiar con una tensión cognitiva. A mí personalmente me queda todavía, por lo menos hasta el día de hoy, mucho mejor decir que son demonios. ¿Por qué? Porque puedo lidiar mucho mejor con la antropología, con la soteriología, con la teleología, diciendo son demonios. El problema que yo veo y que va a representar en un futuro es que estos tíos no sean demonios y que se nos presenten como, no sé, una especie evolucionada a la par del Homo sapiens. Alguien dice que no es posible. Bueno, la única razón por la cual dices que no es posible es justamente porque estás atravesados por todos los elementos antropológicos, teológicos, soteriológicos que le han dado sentido a esa visión o esa cosmovisión que tú tienes y que llamas cristianismo. Por supuesto que si existiese otra especie que evolucionó a la par del Homo sapiens, eso sería un problemón grandísimo para la teología, gente. Yo sé que a veces nos ponemos a reír con esto, pero esto sería un problemón de niveles insospechados. Hay muchas razones por las cuales los pastores deberían de tomarse en serio esta cuestión. Y no se la toman en serio porque caricaturizan todo aquello que no alcanzan a comprender. Pero si de verdad el quehacer teológico requiere que la teología dialogue con todas las áreas del pensamiento, tienen que dialogar con esta vaina. Dejemos de lado por un momento que estos bichos son demonios. Vamos a tratar de hacer una suerte de gimnasia intelectual. Vamos a dejar de lado un momento que estos bichos son demonios. Mire nada más usted lo que conllevaría, si estos bichos no son demonios, el problema brutal en el que nos meteríamos. Quiero que ponga mucha atención a lo que voy a decir. Usted y yo ya aceptamos que son demonios y que es la respuesta, más satisfactoria para no lidiar con una tensión cognitiva y teológica. Ya está. Pero vamos a suponer, estamos suponiendo, porque ahorita no entren los boomers, Edgar abandonó la fe. Si entran esos boomers, de verdad hecho la patadas que no tengo ganas de aguantarlos. Vamos a suponer, vamos a hacer un ejercicio intelectual, vamos a hacer una gimnasia mental, suponer que efectivamente no son demonios y que aparecen el día de mañana diciendo que son una especie evolucionada a la par del Homo sapiens. Yo quiero nada más usted que se dé cuenta todos los problemones que esto nos acarrearía a nosotros como cristianos, para que usted se dé cuenta también que no estábamos bromeando en el live de antier, que la cosa era muy seria. Para empezar, toda la antropología, como la entendemos desde nuestra teología, se va al carajo. Porque toda la teología cristiana parte de que el ser humano es la única criatura racional y espiritual material en la tierra. Si llegase a existir otra especie racional terrestre, pues habría que responder, y aquí entran los pastores, y aquí entran los teólogos, ¿esa otra especie posee alma racional? ¿Esa otra especie tiene la imago Dei? ¿Esa otra especie son parte del mandato cultural de reproducirse que Dios le dio en Edén a Adán y Eva? ¿Esa otra especie forman parte del prójimo, son nuestro prójimo? Y estamos nada más en el tópico de la antropología. O sea, la antropología se va al carajo tal como la entendemos. Para nosotros como cristianos esta vaina se pudre. Así que los teólogos se tienen que poner a trabajar full. Necesitamos respuestas, pero las respuestas no tienen que venir condicionadas por el asunto de que es que yo soy cristiano metodista y tengo que responder como cristiano metodista. Usted tiene que responder como teólogo. La teología es la ciencia que estudia justamente a Dios, y Dios, en su economía de la salvación, pues interactúa con todas sus criaturas.
si estas criaturas forman parte de la creación de Dios, hay preguntas que se tienen que responder. Y estoy nada más analizando una área, vamos a la segunda. La doctrina de la creación se va al carajo, porque la Escritura presenta una creación ordenada, con un ser creado como cúspide racional, que es efectivamente el ser humano. Si existiese otra especie, es que ni siquiera tiene que ser extraterrestre, ni siquiera tiene que ser un alien, un bicho. Si existiese otra especie que evolucione a la par, vamos a suponer que fueran neandertales, que se descubre que los neandertales evolucionaron en cuevas. Si fuese otra especie que evoluciona a la par de los seres humanos, pues la doctrina de la creación se va a la roña, gente. Porque o la Biblia tiene una omisión ridícula y masiva en cuanto a la información, que es lo que le pasa a mucha gente que empieza a escuchar este tema y, pero la Biblia, ¿qué dice? Bueno, yo me pregunto lo mismo. No creas que estamos en desigualdad de condiciones. Porque tristemente la forma en que nosotros hacemos lectura de la realidad es yendo a la Biblia. Pero es que la Biblia no habla, por ejemplo, de los viajes interestelares, que vamos a ver pronto. La Biblia no habla de la inteligencia artificial. La Biblia no habla de muchas cosas. Entonces, quizá el error está en que queremos hacer lecturas muy precisas partiendo de la Biblia, como un libro científico, como un libro que ofrece todas las respuestas, como una panacea que ofrece todas las respuestas a todas las inquietudes del hombre. Entonces, ¿qué pasa? O hay una lectura incompleta en el Génesis respecto al hombre. O Dios creó dos especies racionales para funciones distintas, que no lo digan los teólogos. Y entonces esto va a desmontar horriblemente estas interpretaciones que son antropocéntricas. ¿A qué se refiere cuando son antropocéntricas? Que giran en torno al hombre como eje de la creación. Entonces sí, ustedes se lo tomaron a broma antier, ¿no? Pero si llega a pasar esto, aunque sea una broma, o sea, aunque el día de mañana salgan y digan, ¿saben qué? Estos seres evolucionaron a la par de los seres humanos, aunque no sea cierto, va a tambalear a las instituciones religiosas. La martiología, cuando nosotros estudiamos la martiología en la teología sistemática, es la doctrina del pecado, lo que tiene que ver con el pecado. Cómo afecta el pecado, ahí viene la doctrina del pecado original, hay pecado original, no hay pecado original, los heredamos el pecado, hay un pecado ancestral, como dicen los ortodoxos, los niños lo heredan, no lo tienen. Toda la martiología se va al carajo. ¿Por qué? Porque si estos seres son racionales y materiales, pues deben de tener sí o sí una naturaleza moral. Porque si fueron creados por el mismo Dios que nos creó a nosotros, entonces estos seres tienen que tener una naturaleza moral. Porque si son inteligentes, tienen que pivotear en torno a aquel que les dio esa inteligencia, entonces no pueden ser seres amorales, ¿no? Y aquí, por supuesto, son seres morales, surge la pregunta inevitable, si tienen la capacidad de obedecer o desobedecer, lo cual entra dentro justamente de lo que nosotros llamamos el libre albedrío. Y si tienen la posibilidad de obedecer y desobedecer, entonces tienen la posibilidad de caer y de pecar, que es transgredir justamente los lineamientos que Dios nos ha estipulado a todos los seres pensantes, racionales y espirituales. Y si tienen la capacidad de pecar, pues la pregunta devastadora que surge es, ¿comparten con nosotros el pecado adánico? ¿O tienen ellos su propio Adán? Porque nosotros somos descendientes de Adán. Y aquí está el problema del señor William Cray, ¿no? ¿Y quién fue Adán? ¿Existió el Adán histórico? Uf, papá, mejor ni le pico por ahí, ¿no? Sí, porque William Cray quiere situar a Adán en el llamado Homo heidelbergensis, que es una especie de homínido que vivió cerca de hace, no sé, 200,000 años. Y dice, este Homo heidelbergensis, junto con su piba, Dios los hizo evolucionar, puso su espíritu sobre ellos, y a partir de ahí evolucionó hasta lo que hoy conocemos como el Homo sapiens sapiens, ¿no? Ajá, ¿y estos bichos? Si existieran estos bichos, entonces estos bichos comparten con nosotros la naturaleza caída de Adán, o ellos tienen su propio Adán que cayó, o ellos no cayeron, y por lo tanto para ellos no aplica lo que vendremos a la continuación, la cristología. Se va al carajo la cristología. Y esta es la parte más explosiva, y que creo que antier estaban con esas preguntas en el chat. Es una parte explosiva, gente, pero ustedes lo ven como algo de broma, de chiste, ¿no? Yo no lo veo así. Yo tendría que hacer, algunos saltos aquí intelectuales para pensar qué pasaría si el día de mañana esto se establece como la narrativa oficial y yo como cristiano tengo que lidiar con ello. Entonces aquí viene la parte más explosiva, que es la cristología. Miren, pasamos de la amarteología, pasamos por la antropología, pasamos por la doctrina de la creación y ahora vamos a la cristología, que es la parte más devastadora, porque si existe otra especie inteligente, terrestre, la pregunta que obliga y que ha de responder todo teólogo es, ¿el Mesías murió también por ellos?
Pero es que la cristología, la soteriología y la amartiología están concatenadas. Es decir, Jesucristo muere en una muerte vicaria. Si Jesucristo no muere por placer, Jesucristo muere en propiciación por nuestros pecados, por la desobediencia de Adán. Entonces, si Jesucristo muere también por ellos, lo que se concluye es que ellos también están caídos. Entonces, también tienen a Jesús como Mesías, pero si ellos no están caídos, vean nada más todas las implicaciones. Si ellos no cayeron y Jesucristo no murió por ellos porque ellos no cayeron, entonces ellos no tienen la necesidad de hablar de Jesús como Mesías. Y ese cuentito de que confiesa a Jesús como el Mesías y entonces vamos a saber si son de Dios o no, pues para ellos no aplicaría. Porque si Jesús murió solamente por el ser humano caído, ellos no tienen vela en el entierro. Ellos reconocerían a Jesús, no sé, como el Hijo de Dios, de facto, de forma natural. Pero no tendrían esa concatenación al asunto de reconocerlo como Mesías, porque eso está asociado a la cristología, que está asociado totalmente al asunto del hombre. Ahora, aquí viene otra bomba, ¿no? Porque si ellos son otra especie que evolucionó a la par del Homo sapiens sapiens, ¿qué hacemos con la encarnación? Porque la encarnación comparten el pecado de Satanás, dice acá, ¿no, William? Porque la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre, pues cubre dos naturalezas racionales. En ese sentido, cubriría la naturaleza racional del Homo sapiens y cubriría la naturaleza racional de este bicho, ¿no? Este bicho horny. Entonces aquí surge otra pregunta. La mediación. ¿Jesucristo entonces es mediador ante el Padre para ellos? ¿O ellos tuvieron otra encarnación? ¿Otro pacto? ¿Otra cruz? ¿Otra forma? Pero incluso, que aquí la cristología como la entendemos se va al carajo también, incluso esto también aplica para si hay vida fuera del universo. Porque mucha gente es muy simple decir, sí existe vida fuera del universo, existen otras especies. Ajá, a ver, pues solucioname estos problemas, papá. Solucioname estas vainas. Porque si tú dices que hay otras especies viviendo en otros planetas, en otros universos, en otras galaxias, etcétera, etcétera, solucioname estas preguntas. Porque cuando yo abro la Biblia, el eje central es netamente antropocéntrico. El ser humano como pináculo de la creación, como ser racional al cual Dios lo pone en un jardín. Entonces yo a veces entiendo a los ultrafundamentalistas que se asusten, pero asustarse no es la solución. Los fundamentalistas lo que hacen, se asustan, se van y se ponen en un rincón a llorar y a criticar a todo el mundo diciendo que son herejes, apóstatas. Es lo que siempre ha hecho el fundamentalista, ¿no? Apóstata, hereje, no crees en Dios, te vas a ir al mundo. Entramos de facto entonces a lo que es la soteriología. La salvación, que está asociada a la encarnación, tiene que ver con la humanidad caída. Pero si existe otra especie racional, la pregunta inevitable, incluso existe vida en otros mundos, la pregunta inevitable, que esto, por supuesto, usted tiene que tenerlo en cuenta, es, ¿esos otros están caídos también o no? Y si ellos no están caídos, entonces ¿qué rayos? ¿Nosotros estamos en cuarentena? Pero si nosotros estamos caídos y ellos no, entonces Jesús ya no es un salvador universal del cosmos, es un salvador terrestre. Se pudre también. Entonces, a ustedes no les conviene que exista vida en otros planetas. Porque si no saben lidiar con la tensión que eso va a sugerir intelectualmente, se van a ir a la roña, gente. Van a terminar negando la fe. Entonces, no es una cuestión que a mí personalmente me cause mucha risa. Yo la vez pasada estaba hablando muy en serio. Si el día de mañana el viejo naranja sale y dice que hay vida en otros planetas, nos podrimos. No, salió por acá un todo tibio diciendo, no, los teólogos no tienen que hablar de eso. Eso no es la teología. ¡Ja! Mira nomás, ¿no? Qué chulo me salió este tremendo. Ay, mi madre. Ni siquiera estoy abordando cada cuestión, simplemente estoy haciendo una gimnasia mental. Estuve pensando antes y decía, ¿cuáles son las implicaciones reales de todo esto? Dice por acá el buen Juan, dice, y si finalmente todo lo que sabemos y conocemos producto de estos seres que cada cierto tiempo le meten receta a la humanidad, incluido todo lo que tenemos por teología,
Yo entiendo por eso que haya personas que prefieren negar la existencia de los dinosaurios. Fíjese, yo prefiero negar la existencia de los dinosaurios que lidiar con el hecho de dónde fregados los meto en la lectura bíblica. Y se terminan inventando una mentada brecha entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 diciendo, ahí mételos ahí para ver cómo le hacemos. Pero esas son reacciones naturales de una persona que quiere hacer una lectura de la realidad precisa partiendo justamente de los textos bíblicos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo entiendo esas lecturas, yo entiendo de verdad, me parece que son un tanto simplistas y me parece que nacen mucho más de la necesidad de huir del diálogo que establecerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que tienes a Genesis Answers montando un complot universal de los científicos contra la iglesia. Todos los científicos, todititos, están en complot. Y, no sé, me parece como que el asunto del complot no resuelve muchas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿pueden ser incorporados ellos a la iglesia? Que es el cuerpo de Jesucristo. Yo tengo algunas teorías que ahorita se las voy a compartir. Aplica para ellos el bautismo. Francisco dice que los va a bautizar si los ve, ¿no? Pero entiendo que los va a bautizar pensando justamente en esta soteriología en la que efectivamente ellos también tienen que estar caídos. Por acá ya anda bien loco, ¿no? Por acá entró Estuardo diciendo que somos nosotros mismos evolucionados. De nada, el Polisteco, de nada, descanse. Luego entramos a la eclesiología, que es otra rama, por supuesto, de la teología sistemática, en donde abordamos todas las cuestiones que tienen que ver con la iglesia. No solamente el orden de la iglesia, sino su naturaleza, ¿no? Y aquí, a ver, seamos concretos, la iglesia existe para los humanos que son redimidos. Somos incorporados a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, donde la cabeza es Él, Jesucristo. Entonces yo no sé si estos tíos también entrarían dentro de lo que conocemos como la iglesia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Podrían ser ellos miembros de la iglesia? ¿Tendrían ellos su propia comunión espiritual? Porque nosotros estamos unidos por las coyunturas, dice 1 Corintios, y nos nutrimos por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Forman parte también ellos del número de los escogidos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Pondrían de presbítero con todas las de la ley a un Gris Horny? ¿Cómo defino ahora la catolicidad si no todos sus sujetos son humanos, ¿no? Son preguntas que quizá no las tienes que abordar en este momento, pero si el día de mañana, sea que sea verdad o no sea verdad, a uno de estos presidentes se le ocurre salir y dar la noticia de que estos bichos existen, escuchen lo que les dije y se los dijimos antes aquí, las instituciones religiosas se van al carajo. Después nos pasamos al asunto de la revelación, al asunto del canon. Mira, esto, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? No te me vayas. Esta parece ser una pregunta un tanto jocosa, ¿no, Jairo? Pero tiene mucho sentido. Porque si la iglesia, por antonomasia, es la iglesia católica romana y Dios puso al Papa Panzono al frente de esa iglesia y estos bichos van a incorporarse, pues tienen que estar sujetos al Papa. Mira nomás qué locura, ¿no? A ver, si otra especie inteligente, racional y material evolucionó a la par del Homo sapiens, hay preguntas inevitables que me surgen. ¿Ellos también hablan con Dios? ¿Lo conocen? Aquí es donde quiero entrar un poquito al asunto de ese libro que yo les he hablado, que es el libro Urantia, que hasta el día de hoy yo no veo otra razón por la cual dejar de creer que fue escrito por demonios, ángeles caídos. Pero la pregunta que surge es, ¿Dios les habla a ellos? O sea, si estos no fueran demonios y fueran efectivamente una raza criptoterrestre que evolucionó a la par del Homo sapiens, la pregunta inevitable es, siendo criaturas de Dios y Dios interactúa con sus criaturas con amor, ¿ellos también tienen una relación con Dios? ¿Y en qué términos tienen esa relación con Dios? ¿Tienen una revelación natural distinta a nosotros? Porque entendamos, nosotros creemos que hay dos tipos de revelación, una revelación natural y una revelación especial. La revelación natural se da en los términos de nuestra razón, lo que alcanzamos a comprender con nuestra razón y que nos dicta justamente la naturaleza. Es decir, Dios se nos revela a través de la naturaleza, en su majestad, en su magnanimidad, en su amor, en su bondad, pero esa revelación natural no alcanza para conocer a Dios.
Entonces aquí entra la revelación especial. La revelación especial, que es lo que Dios añade a nuestro conocimiento. Cuando hablamos de la revelación natural, es lo que yo comprendo desde mi razón, desde mis capacidades cognitivas, desde mis sentidos, desde la lectura que hago de la realidad. Puedo creer que existe un ser trascendente. Pero después viene Dios y en su economía de la salvación, que es la Trinidad económica, Él incorpora información a nosotros. Y nos dice, mira, la realidad es esta. Este es el Hijo de Dios, soy el Hijo de Dios, se presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, el plan de la salvación, etcétera, etcétera. Luego los apóstoles, que son los que estructuran la base de la iglesia, Efesios 4, Efesios 2, fundamentan todo este asunto, ¿no? Entonces, la pregunta inevitable es, ¿ellos tienen una revelación natural distinta? Es decir, ¿cómo conciben ellos a Dios? ¿Cómo lo concibirán ellos? Ahora, hay otra cosa muy interesante, que quizá no te has puesto a pensar. La revelación natural del Homo sapiens no va a alcanzar grados más altos que 150 de IQ. Las capacidades cognitivas que tenemos han ido evolucionando, ciertamente, pero a ver, el grueso de la población no manifiesta picos de más de 80 en los test de IQ. Somos muy inteligentes, sí, superamos con creces a cualquier animal, ¿no? Pero si estos tíos nos llevan 200.000 años de saltos evolutivos e intelectuales con esa cabezota de perro que tienen, como la revelación natural está a otro nivel en ellos, tendría que estar a otro nivel en ellos, ¿no? La revelación natural. Entonces, ¿tienen una revelación natural distinta? ¿Tienen ellos una historia espiritual propia? ¿Ellos tienen algún tipo de manual, algún tipo de panfleto, algún tipo de libro que narre esa historia como nosotros tenemos la Biblia? No sé, gente, me duele la cabeza pensar todo eso. Y la pregunta, si nosotros estamos totalmente adscritos al canon, como la revelación máxima, ¿no?, que tenemos espiritual, que es la Biblia, ¿por qué el canon no nos habla de ellos? Después pasamos a la cuestión número 8, que es la angeología y la demonología. Porque resulta que nosotros hacemos una lectura binaria. ¿Se han puesto a pensar eso? Yo mismo hago una lectura binaria. Porque no encuentro otra razón, porque lo he dicho siempre, estoy atravesado por los elementos teológicos que encuentro en las Escrituras y no me permite hacer más que una lectura binaria. Existe el ser humano y existen seres espirituales. Punto. Unos de estos seres son buenos, unos de estos seres espirituales son malos, caídos, que es lo que llamamos ángeles y demonios. Los ángeles que están al servicio de Dios lo aman y lo bendicen todo el tiempo, criaturas creadas en perfección absoluta, antes que el ser humano y que han existido millones de años, vaya, hablando en los años terrestres, ¿no? Han existido millones de años antes que el ser humano, poseen un conocimiento muy superior al ser humano, son poderosos, son ministros que obedecen a Dios al toque, y después tenemos a esos que llamamos ángeles caídos, ángeles rebeldes, que aunque pueden estructurarse, ¿no?, en esa jerarquía de, mira, están estos principados, potestades, etcétera, etcétera, que no las conocemos, seamos honestos, no sabemos de qué va la vaina, y que irónicamente, en todo ese desorden que trajo la caída, ellos están estructurados, es decir, no son iguales todos, ¿no? Un chamuquillo no es igual a un mandamás, eso se sabe. La pregunta que surge es, si yo catalogo todo desde una postura binaria y estos tíos son seres pensantes, materiales y racionales, ¿dónde entran ahí? Entonces tendría que crear una nueva categoría, ¿no?, que no es ni ser humano, ni demonio, ni ángel. Los teólogos tendrían que crear una teoría ontológica nueva que redefiniera lo que entendemos como seres intermedios, que serían estos bichos, ¿no? No me dejé influenciar por Orante y te voy a sacar, ¿no?, por haber dicho esa estupidez, haciéndole creer a la gente que yo estoy vendiendo esas vainas para afuera. Después tenemos el asunto de la providencia y la teleología. La teleología es básicamente esa rama de la teología que nos dice si hay un propósito o no hay un propósito. Yo personalmente creo que hay un propósito para mí. A ver, vivo mi vida y tengo mi sentido de orientación enfocado en el asunto de que Dios tiene un propósito para mí. Y si Dios tiene un propósito para mí, eso me alienta, ¿no? Me alienta espiritualmente, pero también me alienta moralmente, porque derivado de eso es que yo asumo la esperanza como algo bueno. Pablo dice, la esperanza no avergüenza. No me avergüenzo de tener esperanza porque esa esperanza sea en el sentido de que Dios tiene un propósito conmigo. No es que yo voy caminando por el desierto, ¿no?, sin fin. No, hay un propósito. Dios tiene un propósito que se va manifestando en mi vida todos los días. Eso es lo que yo creo de Dios. Dios quiere que yo crea eso de Él.
Por eso efectivamente cuando Dios se nos revela como un padre amoroso que nos tiende la mano y que nos desea el bien. Jeremías 29:11, ¿no? Los planes que yo tengo para vosotros son planes de bien, son planes de... Porque a ver, no es que Dios tenga amor, Dios es amor. Si la conducta que Dios tiene hacia la naturaleza, su creación, es una conducta de amor, porque Él es amor. No es que hoy tiene amor y mañana no tiene amor, es parte de su ontología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Que este asunto teleológico, también me surgiría una duda. Si existe una especie que evolucionó a la par del ser humano, la pregunta es, ¿ellos también tienen un propósito? ¿Y cuál es su propósito? Porque incluso nosotros, ¿cuál es nuestro propósito? Bueno, es que mi propósito está anclado totalmente a la soteriología y a la cristología. Yo no puedo vislumbrar mi propósito sin Jesús. ¿Por qué? Porque dentro de la lectura que yo hago de mí mismo sé que voy a morir. Fíjate nada más hasta dónde llegan las implicaciones de esto, gente. Entonces, escúcheme bien. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros como cristianos es que estas vainas se queden así, que no vaya a pasar esto mañana, que no aparezcan estos bichos. Yo sé que nos reímos, pero toda mi sentido de orientación y pertenencia se basa en la idea de que voy a morir, pero hay una esperanza en que voy a resucitar y que en la resurrección de los muertos, heredando el cuerpo glorificado que mi Señor Jesucristo consiguió para mí en la cruz del Calvario, yo heredaré también todos los bienes junto con Él. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no puedo de la noche a la mañana creer que en realidad no soy tan especial, sino que soy un bichillo más ahí. ¿Ve? Y todo el eje antropocéntrico de la lectura que yo hago de las escrituras, en donde yo efectivamente como ser humano tengo una relación con Dios personal, en donde Dios individualiza su amor conmigo, pues se va al traste, ¿no? Otra pregunta es, ¿por qué si hay otra raza que creció a la par nuestro, por qué están ocultos? Que ahí entraría muchísimo la paradoja de Fermi, ¿no? Si lo que los científicos dicen es decir que el universo observable tiene 14.600 millones de años, ¿no? Y nosotros no podemos ni siquiera llegar al M13, que es el cúmulo de estrellas más cercanas, o el Alpha Centauri, ¿no? Que es la estrella más cercana que tenemos. Si el universo es tan extenso que puede albergar potencialmente miles de millones de planetas que pueden tener vida, la pregunta es, ¿dónde están todos? ¿Se dan cuenta cómo todo está atravesado por la teología? O quizá no es así. Quizá el universo es tan grande y es tan aterrador y no está ahí para nosotros, para que lo inspeccionemos, sino que Dios lo creó como una manifestación de su propia gloria. Es decir, los cielos cuentan tu gloria. Y que para que cuando yo vea el universo, yo vea el cielo, yo me asuste y me dé cuenta de lo magnánimo, lo grande, lo poderoso que es Dios, que Él está por... A ver, Él mantiene el universo en su mano, dice la Biblia. Puede ser. Yo tengo talasofobia. Yo no puedo estar en mar abierto. Me da terror. Me parece que el mar es demasiado imponente. Si me llego a meter a una alberca y no veo el fondo, me muero, gente. Entonces, cuando yo pienso en el universo en estos términos existencialistas y pienso que ese universo está lleno de vida, la pregunta inevitable es, ¿dónde están todos? Pero si no está lleno de vida, me caigo de bruces ante Dios, ¿no? Porque literalmente en una pequeña mota de ese universo que tiene 14.600 millones de años, una pequeña mota soy yo respirando en este planeta. Entonces sí soy muy especial. Discúlpeme si hago este tipo de lecturas en donde sí me creo muy especial. Es decir, los calvinistas que estoy loco, no estoy loco. Todos nosotros, una vez regenerados, creo que podemos pensar en esos términos. Somos muy especiales. O no somos especiales. Y por último, creo que la parte final de todo este entramado, ¿no?, es el asunto de la escatología. El asunto de la escatología, porque la escatología, que es otra rama de la teología, estudia no solo el fin de los tiempos, estudia el asunto de la resurrección, estudia el asunto del juicio final, estudia el asunto de la nueva creación, que estamos atravesados por esas ideas esperando de forma platónica, ¿no?, ese otro mundo, ese otro aidos en el que vamos a estar flipando con arpas, como decía Osman, ¿no?, flipando en arpas desnudos por toda la eternidad. Entonces, quiero que sepan que para quien piense que este no es un tema que atañe a la teología, es un terrible ignorante. Le han hecho creer que la teología tiene que ver nada más con unos sermones ahí tipo TED, unas charlas TED cada domingo y vámonos a la casa. No, gente, aquí es donde los teólogos tendrían que brillar, ¿no? Ahí tendrían que brillar a toda la potencia. Pero bueno, pasando a la escatología. Si ellos existen como criptoterrestres, yo pregunto, ¿ellos participan también de una resurrección? Pero más allá de eso, si no existieran estos criptoterrestres, sino que existe vida en otros planetas,
¿Mueren? Y si mueren, ¿resucitan? Y si resucitan, ¿son juzgados? ¿Bajo qué términos y criterios? ¿Ellos serán parte de la nueva creación? Si no mueren, entonces la caída solo afectó a la Tierra, a lo que nosotros llamamos nuestro planeta Tierra, y por lo tanto nuestro Salvador es terrestre, no universal, pues no afectó su redención en el sentido soteriológico a las demás especies que puedan existir en otros planetas, no sé. ¿Hay naciones que habrá en otros planetas más allá de la humanidad? ¿Qué piensan? ¿Ya se dan cuenta que no es tan sencillo? Si el día de mañana este viejo naranja, no este cheto torcido, sale y dice que tienen pruebas indubitables que muestran que existen otros seres no inteligentes aquí en la Tierra, bueno, aquí todas estas preguntas que estoy haciendo, pues a contestarlas. A contestarlas, papitos. Así que lo que mejor les puede pasar a ustedes, te voy a pedir, mi querido Mark, por favor que no hagas spam, porque estás copiando y pegando el mismo mensaje. Por favor, no hagas spam o le voy a pedir a los moderadores que te saquen. ¿Qué piensan ustedes? Estamos 1800 personas conectadas. ¿Qué piensan ustedes respecto a esto? Otra vez, Mark. Bueno, fue la última advertencia. Te vas. Ya se dan cuenta ustedes que el simple hecho, aunque sea una mentira, el simple hecho de que esto llegara a existir genera mucha controversia. Por eso es mucho mejor decir, no existen. Y ahí entiendo yo cómo la mayoría de nosotros decimos, no existe esa vaina, no existe, son demonios, y que se pudra lo que se tenga que pudrir. Sí, es lo mejor. Yo mismo pienso así. Ahora, quisiera darles algunas teorías que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Pero no, hay mucho boomer. Somos 1800, somos demasiados boomers. Y no va a faltar boomer que le va a llevar este video al Pastor Perro, no lo va a levantar de la tumba y se lo va a... Mire, Pastor Perro, lo que anda diciendo. Entonces, no, mejor me las reservo para pasar al tercer bloque, ¿no? De lo que quiero hablarles. Le había pedido a Kevin que pusiera el libro de Urantia en la portada, ¿no? Después me arrepentí. La razón es muy honesta. Las simples preguntas a la gente le puede causar mucha controversia. Y no va a faltar un curiosito por ahí, ¿no? Con 2 neuronas, que va a terminar negando la propia fe. Entonces es mejor así, ¿no? Que se quede así como un ejercicio intelectual en donde cada uno se hace responsable de las cosas que crea. Porque ciertamente yo no soy pastor de ustedes, ni tampoco los conozco muchos de ustedes, y yo sé cómo funciona el asunto de los fundas. Los fundas se asustan y hacen tonterías. Los fundas hacen muchas tonterías, gente. Lo que puedo decir es que efectivamente, lo único que voy a decir es que el libro Urantia responde todas esas cosas. Todas las cuestiones que les pregunté, les dije aquí, las responde todas. Hay cosas que obviamente chocan diametralmente con el cristianismo, así directamente, pero es una respuesta a todas estas inquietudes. De hecho, el libro se vende así, como una respuesta a estas preguntas existenciales, cosmológicas, teológicas. Y sé cuál es la respuesta del libro a cada una de las cosas que acabo de decirles. Les diré 2. La única forma en que esto pueda tener una solución, desde la perspectiva de ese libro, es que no exista tal cosa como una muerte vicaria, sino una muerte profética, ética y moral, que está muy de la línea con lo que creían justamente los teólogos liberales, ¿no? Que negaban también la encarnación, negaban los milagros, negaban la resurrección, o la reinterpretaban en términos que eran un tanto más metafóricos, idílicos, simbólicos. Esa es la forma en que lo aborda el libro, negando efectivamente la muerte vicaria y trayendo a Jesucristo sí como el Hijo de Dios, que lo reconoce. Se le dije un tanto peligroso, ¿no? Porque ellos sí reconocen a Jesús como Hijo de Dios, y si ese libro está escrito por demonios, que es lo que yo creo, efectivamente ellos reconocen a Jesús como el Hijo de Dios y como su creador y como su portentador.
A mí personalmente me parece que esto es inevitable, esto va a suceder. De hecho, les voy a presentar el tercer bloque, ya vamos a cortar este. Creo que estamos entrando en un punto de inflexión que ya no hay retorno, pues, no hay retorno. Y ustedes están viendo ahí atrás a ese mono de silicio, ¿verdad? A una inteligencia que estamos antropomorfizando la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no tiene cuerpo, está en los data centers, ¿verdad? En los semiconductores. Pero la antropomorfizamos para poder interactuar con ella porque no podemos interactuar con algo etéreo, algo abstracto. Entonces vamos a entrar al tercer bloque para que ustedes sepan lo que va a venir. Lo que va a venir es una putrefacción horrible. Es decir, le acaban de meter el acelerador al apocalipsis, gente. Así que ahora sí pueden ir a ver los programas de Guti y decir, sí, Guti, ahora sí tiene razón. Ahora sí voy a tener que bancarlo en algunas cosas. Y les voy a mostrar por qué. El día de antier, mientras nosotros estábamos haciendo un potente live tarántula en uretra, ¿no? De esos que les gustan a ustedes, el señor naranja, el cheto naranja, Donald Trump, estaba firmando una orden ejecutiva que se llama nada más y nada menos que Proyecto Génesis. Nada más el nombrecito, ¿no?, que le puso está para agarrarse a flipar y a dar vueltas como los talmudistas, ¿no? Y el Departamento de Energía lo saca aquí, mira, esto se los muestro, a ver. Qué bosta que eso vea esa gente, la verdad. Ahí está. El Departamento de Energía lo anuncia como muy platito. Le voy a decir qué es esta vaina, ¿no? Esta vaina sí es para asustarse. Se ha lanzado la plataforma científica más poderosa del mundo jamás construida. Este salto, comparable con el proyecto Manhattan, transformará radicalmente el futuro de la ciencia y la innovación en Estados Unidos. Aquí lo dice, miren. Genesis Mission has arrived. O sea, la misión Génesis ha salido a la luz. ¿Qué es esta vaina? Antes de que ustedes sepan qué es esta vaina, que, a ver, la gran masa del pueblo no sabe de qué va esta vaina y no lo va a saber, ¿no? Porque literalmente no tiene la curiosidad como para indagar, y la curiosidad es el primer motor de búsqueda para crecer intelectualmente. ¿Qué pasa? A ver, tienes que entender primero que Estados Unidos es potencia mundial. Estados Unidos es la potencia mundial número 1, y aunque su poderío se está viendo menguado justamente porque están otros países emergentes y otros bloques políticos y económicos emergentes como los BRICS, China, Rusia, Sudáfrica, etcétera, sigue todavía siendo el bloque, sigue todavía siendo un mundo unipolar, de Estados Unidos manda, quita, pone y hace lo que le da su regalada gana. Lo hace desde que quitó los tratados de Bretton Woods, cuando el dólar dejó de tener un cambio fiduciario y pasó a ser petrodólar, ¿no? O sea, gobierna con mano de hierro. Súmale a eso que tiene el poder armamentístico más grande y tecnológico del mundo, no hay quien lo supere. Y súmale a eso que Silicon Valley no tiene competencia. Sí, quien pudiera hacer competencia a Silicon Valley, que es Huawei en China, no lo logra. Y que los rusos quisieron ponerse en la jugada con los robots y el robot terminó cayéndose, haciendo un bodrio justamente en la exposición que hicieron. Entonces no hay forma en que todavía un país pueda superar a Estados Unidos. Pero potencialmente sí hay forma. Potencialmente China y Rusia conforman ese bloque que puede efectivamente hacerle competencia a Estados Unidos. Rusia aporta, no económicamente. Rusia tiene una economía similar a la de México. O sea, Rusia no es potencia económica. Para la gente que piensa que Rusia es potencia económica, es un ignorante. Rusia no es potencia económica, es un país subdesarrollado, ¿no? No pertenece a los países del primer mundo y está en vías de desarrollo, en lo que vendría siendo la lectura de países primermundistas. Entonces, es un país muy grande, sí, pero todo su capital, toda su fuerza está en Moscú. De ahí en fuera, pues todo lo demás es pura hierba, ¿no? Puro bosque. ¿A qué va con esto? Rusia no aporta, en el sentido económico, nada que le pueda hacer siquiera cosquillas a Estados Unidos, que tiene la economía más grande del mundo, pero sí aporta poder armamentístico. Ojo con eso. Rusia sí aporta poder armamentístico, porque tiene cerca de 8.000 bombas nucleares y tiene los misiles hipersónicos hoy más potentes, ¿no?, del mundo. Eso aporta. China aporta economía y tecnología. China y Rusia juntos sí son un rival para Estados Unidos. Y si a eso le sumas que ellos están aliados en un bloque que se llama los BRICS, que es un bloque emergente que intenta justamente hacerle frente a ese gobierno unipolar del dólar, pues sí es un problema. Te lo digo esto como parteaguas para que entiendas lo que es el proyecto Géminis. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, en pleno auge por supuesto, y Rusia, que era el bloque soviético, se repartieron a los científicos a través de un programa que se llamaba Paperclip. A los científicos alemanes que en ese momento estaban adelantadísimos a su época. Yo les recuerdo que el proyecto Apolo, de los famosos cohetitos, ¿no?, que supuestamente llegaron a la Luna, vienen desarrollados por von Braun y por los alemanes con el prototipo B2, que eran los primeros cohetes los desarrollaron los alemanes. O sea, si Alemania hubiera ganado la guerra, nosotros estaríamos ya en otro nivel, papá. Esto pasó a otro nivel. En los juicios de Nuremberg se decía que de los 22 juicios que se llevaron a cabo con los
Con los alemanes, la mayoría de ellos mantenían un coeficiente intelectual de 140, 150, o sea, eran unas bestias literalmente, unas bestias, ¿no? A quien le pongas la mano, a los científicos, a los generales, a los estadistas, eran unas bestias. La famosa raza blanca siempre ha sido la lucha de proponerla como el genio que inyecta la chispa a la humanidad. Por lo menos así la vendía Hitler. Hitler vendía a la raza blanca como la que tiene el genio que tiene la chispa para la humanidad. Tú acabas a la raza blanca y inevitablemente, si la raza blanca disminuye, la otra raza, que es la que compite con ella, que es la raza judía, es la que va a gobernar. Esa era la lectura, te la estoy simplificando, pero esa era básicamente la lectura de Hitler. Tú lees su libro Mi lucha o lees Mi doctrina de Hitler y ahí te lo dice básicamente así. Por eso Hitler se opone al mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? Cuando mezclas razas, negro con blanco, blanco con azul, azul con coyote, coyote con conejo. Eso es un desastre, ¿no? Porque doblegas justamente la capacidad de la raza para automejorarse, mejorarse, que es mucho en la línea de lo que es la eugenesia, ¿no? Blancos con blancos, papá. Todavía se tiene todavía en la cultura hispanoamericana la idea de que el blanco de alguna forma goza de ciertos privilegios que no goza el negro, ¿no? El marronazi. ¿Por qué? Porque viene justamente de la época de la casta hispanoamericana, donde los españoles castificaron a las personas, ¿no? Si tú eras hijo de un blanco con un prieto, pues tú eras un mestizo. Si tú eras hijo de un blanco con otro blanco, pero no nació en Europa, tú eras un criollo. Si tú eras hijo de un blanco con un mestizo blanco, castizo. Entonces se fue sectorizando el punto en donde los prietos valían menos y los que estaban arriba, los blanquitos, valían más. De hecho, quien lleva a cabo las famosas independencias en muchos países panamericanos fueron los criollos, no fueron los mestizos, fueron criollos, fueron hijos de españoles, que tenían capacidades, obviamente, de pensar intelectuales que no estaban en la masa, ¿no? La masa de prietos. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Que esta sectorización se vende como los blancos son los que aportan la chispa intelectual. Y por eso cuando se habla de la civilización occidental se le compara mucho con otras civilizaciones, los eslavos, los africanos, esos tíos no avanzan. Y en cierta manera es verdad. Por ejemplo, Haití, mientras estuvo bajo el poder protectorado de Francia, pues sí fue un país muy pujante. Cuando los franceses se fueron, esos tíos se andan comiendo entre ellos. Pero ahora hablar de raza no es posible porque las lecturas antropológicas de Levi Strauss, que es un judío de media cepa de la escuela de Frankfurt, prohíbe hablar de razas y hablar de raza. Raza en general, la raza humana. Todos somos iguales, todos nos vamos a besar. Bueno, Hitler no estaba a favor de eso. Hitler creía que los negros tenían un valor especial que aportaban a la humanidad. Creía que los mestizos aportaban algo, creía que los chinos aportaban algo, creía que los japoneses aportaban algo, pero encima de todo eso estaba la raza blanca. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, ellos se reparten a los científicos alemanes, y sí, el ingenio de los científicos alemanes hizo, por supuesto, que de inmediato rusos, bloque soviético y Estados Unidos entraran en una guerra, papá, que lo que se llamó, te estoy dando una clase de historia, lo que se llamó la Guerra Fría, ¿no? ¿Y en qué consistía la Guerra Fría? Que mi profesor de apologética, ¿no? Tremendo ignorante, decía que la Guerra Fría era así porque se llevó en invierno. No, se llamaba Guerra Fría porque no disparaban, o sea, no se atacaban, pero estaban creciendo armamentísticamente. Esta es la primera guerra que se libra entre Estados Unidos y lo que vendría siendo el famoso bloque soviético izquierdista, ¿no? Que llegó a un punto tan álgido que literalmente la Unión Soviética puso misiles en Cuba, en lo que se llama la Bahía de Cochinos, para sacarle toda la bosta a los gringos. En ese entonces estaba John F. Kennedy en el poder, el primer presidente católico que tenía la nación estadounidense. Y él fue el que logró justamente que no se sacaran toda la bosta, pero estaban escalando hasta un punto donde llegaron a acumular cerca de 10.000 bombas nucleares. Antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le aportó muchísimo al asunto de crear la bomba nuclear porque sabía que le iba a dar una ventaja, y ahí se elaboró lo que se llamaba el famoso Proyecto Manhattan, que tenía a Oppenheimer al frente, ¿no? Oppenheimer, ahí en Alamogordo, Nuevo México, judío también Oppenheimer, basado justamente en los descubrimientos que había proporcionado la ciencia alemana, también el asunto de la relatividad, el asunto del descubrimiento del átomo, de la fisión nuclear, etcétera. Se adelantan a los rusos y crean lo que es la primera bomba atómica. Ese es el proyecto Manhattan, ¿no? O sea, un esfuerzo, vayan y vean la película que es buenísima de Christopher Nolan, un esfuerzo impresionante para poder sacar ventaja de la Segunda Guerra Mundial y salir como el mero mandamás. Y sí, y ustedes saben lo que hizo Estados Unidos, agarró esas bombas y le sacó toda la bosta a los japoneses, aventó una en Hiroshima y aventó en otra en Nagasaki, ¿no? Y destruyó
las ciudades japonesas. Los rusos también lograron crear la bomba atómica. De hecho, crearon una bomba, es horrible, que se llama la bomba Tsar, una bomba de hidrógeno, que es la bomba más brutal que se ha creado y que se ha explotado en la Tierra. Y empezó la guerra, ¿no? Empezó la guerra por ver quién hacía más bombas. Y bueno, lograron acumular hasta 10.000 bombas. Creo que Rusia hoy tiene cerca de 9.000 bombas nucleares. Estados Unidos tiene cerca de 8.000 bombas nucleares. O sea, son países que están locos, ¿no? Y ahí estuvieron, y esa fue la primera batalla que ellos tuvieron. Esta batalla no la ganó nadie. Entraron en una suerte de acuerdos, ¿no? En donde no se iban a atacar, y ahí surge lo que tú conoces como la OTAN. ¿Has escuchado eso? La OTAN, básicamente todo ese bloque político, económico, que está a favor del capitalismo, que viene justamente auspiciado por lo que va a ser el Plan Marshall, que es la recuperación europea, y por acá va a ser el bloque soviético, donde se van a meter todos esos países, ¿no? Y lo va a chupar totalmente la Unión Soviética, lo va a chupar a todos, y ahí van a estar peleando con el famosísimo muro de Berlín. Muro de Berlín, por un lado están los soviéticos, por otro lado están los capitalistas, ¿no? ¿Qué pasa? Que ellos están ahí compitiendo y viene una segunda guerra. Y la segunda guerra es la guerra por el poder del cielo, que va a culminar justamente con el asunto de... Ustedes no saben el simbolismo que hay detrás de un gringo pisando la luna. Yo no sé si la pisaron realmente y si lo que nos vendió este cineasta, ¿no?, famoso, es verdad, la pisaron y nos dieron las fotos reales, o no la pisaron, pero la realidad es que en 1969, cuando Neil Armstrong da las famosas frases, ¿no?, del libreto de cine de película diciendo, este es un pequeño paso para el hombre, a nivel mundial, mientras hablaba con Richard Nixon por teléfono como si estuvieran los dos tomándose un café, eso simbólicamente marcó un hito para la sociedad americana. De ahí en adelante la sociedad americana se va a establecer como los zurdos asquerosos rojos son el rival a vencer que se oponen al cambio, a la evolución. Efectivamente, la carrera espacial la había ganado Estados Unidos, la Segunda Guerra. Y en 1990-91 resulta que el bloque soviético se va a la roña. Colapsa la República Soviética, zampan un McDonald's, que es, a ver, el McDonald's es el epítome del capitalismo, zampan un McDonald's literalmente ahí en lo que ahora es Rusia, y Estados Unidos ya no tiene rival. Se acabó. La zurda asquerosa, la izquierda asquerosa soviética se murió. Creo que si no mal recuerdo, quien estaba en ese momento era Nikita, si no estoy mal, si alguien me puede corregir, creo que era Nikita el que tenía un tremendo lunar aquí rojo en la cabeza, ¿no? Que estuvo también asociado al asunto de Chernobyl. Bueno, Nikita Khrushchev, no sé, los nombres bien putrefactos que tienen. Ahí se murió el bloque soviético. Ya no existe, gente. Si usted voltea a ver a Rusia y usted piensa, Gorbachev, ¿no? Gorbachev era el que estaba. Si usted voltea a ver a Rusia y piensa que Rusia son comunistas, usted está loco. Usted no sabe de qué va la vaina. No existe esa vaina. Bueno, ¿a qué voy con esto? Ya le di yo más o menos una clase de cómo Estados Unidos se erigió justamente como el mandamás del mundo. 1990 ya no tenía rival. Cero. Esa vaina se convirtió en una pocilga hambrienta. Los rusos se convirtieron en una pocilga hambrienta. Ya no había forma de competir en el mercado contra Estados Unidos, que se devoraba a todos. Devoró a todo mundo. Por eso Estados Unidos, con la mano en la cintura, se sale de los tratados de Bretton Woods diciendo, no. Nada de que el dólar va a estar representado en oro, váyanse a la roña. El dólar es el billete que va a estar representado en petróleo. Y es más, si ustedes quieren comprar petróleo, lo van a comprar en dólares, papá. Y lo van a chupar y les va a gustar. Y quien no quiera comprar en dólares el petróleo, se va a ir a la roña. Le vamos a meter bombazos. Ahí están las famosas guerras de los 90, ¿no? Contra Irak, Kuwait, etc. El dólar actualmente no tiene una representación fiduciaria. Es decir, no está representado por oro. Por eso ahorita los chinos y los rusos andan comprando oro como desquiciados para tratar de vender el cuento a la gente de que, mire, nosotros sí tenemos nuestra moneda respaldada por oro, los gringos no. Los gringos tienen una deuda impresionante, sí, pero la razón por la cual ese país no cae es porque paga sus deudas. O sea, sí, cada vez paga más. El 1% de su Producto Interno Bruto para pagar intereses, no de la deuda. Cada vez paga más. Y por eso no cae. Ese país no debería existir. La deuda que tiene Estados Unidos es impresionante. Pero como decía Jon Snow, ¿no? ¿Quiénes eran los que siempre pagaban sus deudas? Se me vino a la mente Game of Thrones. ¿Cómo se llaman los putrefactos que siempre pagaban las deudas en Game of Thrones, gente? Había unos que decían, siempre pagamos las deudas, ¿no? Y bueno, esos son Estados Unidos, ellos siempre pagan las deudas. Híjole, no me dejen así, por favor, ayúdenme. Los Lannister, gracias. Denle en admin a este tío, ¿no? Los Lannister, efectivamente, esos manes, esos son Estados Unidos, siempre pagan las deudas. Bien.
Ya dijimos eso, año 2025, ahora Estados Unidos sí tiene rivales. Nadie lo esperaba, nadie lo sabía, pero es que tenemos ahora a los chinos, que es una potencia económica, la segunda potencia económica del mundo. O sea, ahora rivaliza con Estados Unidos. Estados Unidos es un país que no tiene mucho de haber sido creado, gente. ¿Qué les gusta? 250 años, van a celebrar dentro de poco, 250 años van a querer tirar la casa por la ventana. Si no es uno de los grandes imperios como los egipcios, no es uno de los grandes imperios como el imperio mongol o el imperio chino, no son esos, son un país putrefacto que ha sabido hacer bien las cosas tirando bombas. Los chinos, en cambio, sí son un imperio, que tienen 5.000 años de existencia. Y no es que más, 6.000 años de existencia fácilmente, ¿no? Y son un país muy racista. Y ahí se prueba la tesis justamente del señor Bigotitos, de que efectivamente estos tíos le andan respirando en la nuca a Estados Unidos. Aquí entramos a esto. La tercera guerra que va a librar a Estados Unidos. Recuerden la primera, Proyecto Manhattan, bomba atómica. Segunda, Proyecto Apolo, conquistar la guerra espacial. Y tercera, Misión Génesis. Lo que acaba de hacer Trump, gente, es meterle el acelerador al juicio final. Así tal cual. O sea, ese tipo acaba de destripar el apocalipsis. Después de esto, ya Occidente no es el mismo. Escuche bien lo que le voy a decir porque esto no es broma. No es ninguna broma lo que le estoy diciendo. Esta vaina que se le acaba de ocurrir al cheto anaranjado, es literalmente jugar todas las cartas. Pero ya no con la carrera espacial, ya no con la fuerza nuclear, sino juntándolas todas ahora con la inteligencia artificial. Si esto funciona, ya no hay rival de aquí a 500 años para Estados Unidos. Nada. Yo no sé si ustedes sepan, pero actualmente hay una guerra de semiconductores. Mire, yo tengo un celularcito aquí muy bonito. ¿Ah? Este celular tiene uno de los chips más complejos que existen actualmente, que es el A9, ¿no? de Apple. No hay otro como este chip. China no ha logrado construir un chip como este. Ni Samsung, ni Huawei, la tecnología que manejan hoy de semiconductores, de TCAM, ¿no? De los semiconductores de Taiwán, no la tienen los chinos. Y cuando los chinos empezaron a levantarse, ¿no? Con Huawei, Estados Unidos le metió una patada en las gónadas. Y le dijo, usted aquí no va a entrar, papá. Allá quédese con todos sus celulares Huawei, y si no hay mercado para vender celulares, no avanza la tecnología. Tienes al Estado inyectando mucho dinero, pero sucede mucho en China que el Estado inyecta mucho dinero, por ejemplo, con la burbuja inmobiliaria, crea muchos edificios, están vacíos, porque el Estado controla la economía. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos hay competencia, y la competencia genera justamente creatividad. Pero el asunto con Taiwán, grábense esa palabrita, Taiwán. Taiwán es actualmente quien crea los chips más complejos que existen. Creo que están en 5 nanómetros en este momento. Y van a buscar 2 nanómetros, si no estoy mal. Esos chips no se pueden crear sin una tecnología que tiene Holanda. O sea, Holanda tiene una tecnología que crea las famosas obleas, esas putrefactas con las que terminan haciendo los chips. Y esas obleitas está prohibido venderlas a China. O sea, esas máquinas no las puede vender a China. Entonces hay un monopolio que intenta manejar Estados Unidos. Pero acá hay otra cosa. La inteligencia artificial. Usted hoy agarra su celular, mi querido cochiloco, se mete a ChatGPT, ¿no? Y ChatGPT le va a decir algunas cosas bonitas para que usted flipe, ¿no? También están compitiendo entre ellos, ¿no? ChatGPT, Grok, DeXai, está compitiendo Gemini, que Gemini acaba de sacar, padre mío. No, una locura. Gemini acaba de sacar Gemini 3 Pro. Ya es una locura eso. Pero esas son locuras que a nosotros nos emocionan por el uso de las imágenes, hacer videos más realistas. No es eso lo que está en juego. Lo que está en juego, literalmente, es lo siguiente. Este asunto, Misión Génesis, lo que va a hacer es lo siguiente. Acuérdense ustedes de esto, yo se los dije, no les mentí. Vea usted, ahí está. Vea usted. A ver si se acuerdan cuando yo les dije esto. Acá está el director de la Misión Génesis.
Y mire lo que dice aquí. La misión Génesis está adoptando un enfoque revolucionario para la investigación científica. Es decir, estos tíos van a tomar los datos de todo Estados Unidos, de las universidades, de todos los descubrimientos científicos, de todas las agencias gubernamentales, y se los van a meter a la IA. Y van a crear una estructura de inteligencia artificial, de que ya había hablado Palantir de eso. Van a crear una estructura, ¿no? El eje transversal de todo Estados Unidos va a ser la inteligencia artificial. Y luego le van a decir a esa IA, a ver, hazme la cura contra el cáncer, papá, échale. Ahora, con todos esos datos revolucionarios, ¿no? Y aparte, con todos los datos de Google, con todos los datos de XI y con todos los datos de las principales inteligencias artificiales que tienen en Estados Unidos, esta vaina va a ser una locura. Una locura. Pero miren lo que dice acá. La idea es impulsar a Estados Unidos. Yo les dije que, ojito con esta palabra, ¿hacia qué? Ahí lo tienes. La era dorada. La era saturniana, papá. Van a crear un monstruo de silicio. Y ahora ustedes van a decir, no, esto es a 10 años, 20, un año. Un año. Es decir, en el panfleto que hicieron, que lo puedes encontrar en el de la Casa Blanca, están creando a cortísimo plazo, a un año. Es decir, de aquí a un año, si Estados Unidos no logra esto, va a fracasar, dicen, porque tienen a China respirándole en la nuca. Entonces están apostando a un año. Pero las primeras cosas se tienen que empezar a ver a los 90 días, dicen. Van a crear un monstruo. Un monstruo van a crear. Ahora, ¿qué pasa? Que según lo que estaba viendo, ellos dicen, la ciencia no puede ser tan revolucionaria porque la ciencia depende del humano. ¿En qué sentido? Bueno, que estoy buscando la cura contra el cáncer y hago estudios, los pongo a cotejar en pares y me hago viejo y nunca llega la cura porque no hay inversión. No, ya no vas a hacer eso. Lo que va a pasar ahora es que le metes todos los datos a la IA y le dices, ahora, ponte a trabajar con esto. Y la IA se empieza a generar, ¿no? Todo este trabajo, con toda esta información brutal que la van a alimentar, se va a recontra mil podrir. Ahora entiendo lo que decía Palantir. Palantir decía que el anticristo no es la IA, decía. El anticristo es quien controle la IA. Esas fueron palabras de Palantir. Porque imagínese usted el poder que va a tener la persona que tenga control sobre este monstruo. Ahora, aquí hay otro problemita que la gente no se ha puesto a pensar. Mark Zuckerberg, Sam Altman, Elon Musk, hablan de un temita que usted va a empezar así como va a empezar a oír usted de la era dorada, usted va a empezar a escuchar mucho de la AGI, de la superinteligencia. ¿Qué es la superinteligencia? Ahorita nosotros tenemos inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial nos va a empezar a sacar la bosta a todos. De hecho, ahorita le voy a decir si usted está... de aquí a 2 años usted se va a podrir. Yo ahorita le voy a decir eso. Pero no es la inteligencia artificial lo que buscamos. Lo que estos tremendos quieren es la superinteligencia. ¿Qué es la superinteligencia? Bueno, la superinteligencia es cuando la inteligencia artificial tenga la capacidad de mejorar su propio código. En el momento que eso suceda, nos fuimos a la roña todos. Y están diciendo que para 2027, están apostando 50-60%, para el 2027 la inteligencia artificial tendrá la capacidad de mejorar su propio código. ¿Qué quiere decir eso, mejorar su propio código? Ya no necesita interacción humana. Ella mejora su propio código, se va automejorando. Llega un momento en que los humanos somos bichos para ella. Ahora tú estás preguntándote, ¿por qué vamos a hacer eso? Porque es lo que sigue. Es inevitable. Porque como todos estamos compitiendo en el mundo con la inteligencia artificial, obviamente que lo que sigue es la superinteligencia. Aquí entra lo que se llama la famosa singularidad. La singularidad es cuando este bicho, después de mejorarse, automejorarse y mejorarse, nos adelante 200.000 años en evolución, porque procesa datos en un segundo que a ti te costaría 1.000 millones de años. Este bicho te va a ver y te va a decir, tú no me sirves, tú eres una bosta de carne. Y yo sé que ustedes lo ven lejano, pero eso no es lejano, gente. Nadísimo lejano. El día de antier, Gemini, que acaba de sacar su nuevo modelo, resolvió uno de los problemas más complejos que tenía la inteligencia artificial. De hecho, lo publicaron y estallaron, se fueron las acciones de la empresa hasta las nubes. ¿Qué pasó? Cuando tú usas ChatGPT, o no sé qué uses, yo uso mucho Grok. Tú usas ChatGPT, tú usas Grok, o tú usas Gemini, lo que tú uses. Tú tienes una conversación, pero en el momento que tú cierras esa conversación y abres un nuevo chat, hay una posibilidad de un 60% de que el bot olvida la conversación. ¿Qué pasaba? Que ellos, al crear otra conversación, creaban como un zip,
una torre arriba, otra torre, arriba, otra torre, otra torre. Sí, tiene tu información, pero no está aprendiendo. Entonces, cuando te decían que aprendía, en realidad no estaba aprendiendo. Simplemente replicaba buscando entre sus datos, pero no aprendía. Este era uno de los problemas que tenían. Bueno, Gemini lo resolvió, los de Google lo resolvieron. Esta vaina, cuando tú, de hecho hoy me apareció en Gemini esa vaina, ¿quieres que hagamos algo de lo que estuvimos haciendo antier, ayer, pasado? Dije, a la roña. Entonces, ahora sí, esta vaina ya no olvida. Esta vaina ya está aprendiendo de ti. Ahora sí, lo que dice Sam Altman y lo que dice Zuckerberg es, sí, nosotros vamos a crear esa vaina, ese bicho que se va a automejorar. En el momento que se automejore, ya la humanidad pasa a valer chorizo. Con eso te digo todo. Ahora, esto de Proyecto Génesis arrancó antier. Tienen un año para lograrlo. Si lo logran, esto marca un punto de inflexión para Occidente. Pero más allá de eso, es que si lo logran, estamos nosotros ante literalmente un cambio de paradigma respecto a la inteligencia artificial. Lo van a lograr. Lo único que puede detenerlos, obviamente China no va a querer que Estados Unidos logre esto porque China se quedaría literalmente a comer bosta. Lo único que puede frenarlos es una guerra. Lo único que puede frenarlos es una invasión a Taiwán. ¿Qué creen? Se está poniendo bueno el asunto, ¿no? Se está poniendo candente, muy candente el asunto de aquí a 3, 4 años. Entonces sí, una guerra en Taiwán los frenaría, le daría un respiro a China, porque China no puede competir, no tiene los chips que tiene Estados Unidos. De hecho, están abriendo unas fábricas en California que vienen justamente los científicos de TSMA, ¿no? De Taiwán, trabajando con Estados Unidos. China no tiene acceso a eso. Se va a poner bien putrefacto, pero a nosotros, ¿cómo nos va a afectar eso? Ya nos está afectando. Yo te voy a decir algo. Mira. Escucha bien lo que te voy a decir, ¿eh? Esta vaina se va a recontrapurir, mi gente. Este es el panorama que presentó Microsoft respecto a la IA. No creas tú que te quieren quitar tu trabajo, es que es inevitable. Lo tienes que perder. Es inevitable. De hecho, esta vaina le va a quitar trabajo como a 1 millón de científicos, de personas, que ya no van a ser prescindibles en el primer año. No es que los gobiernos te odien, es que es el salto necesario evolutivo. Te vas a quedar sin trabajo. Mira, esto lo publicó Microsoft, que está haciendo una lectura realista de aquí a 3 años, quiénes son los que se van a quedar sin trabajo. Agárrate porque si estás aquí, te vas a podrir. Según cómo está en este momento el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, de aquí al 2028, maestros de primaria ya no serán necesarios. La IA es personalizable por alumno y solamente serán supervisores. Asesores educativos ya no van a ser necesarios porque la IA hace diagnósticos mucho más precisos y planes mucho más completos y metodologías mucho más concretas. Abogados junior y pasantes se pudrieron. El 80% del trabajo ya lo hace la inteligencia artificial. Contratos, briefs, jurisprudencia, hay una putrefacción ahí. De hecho, tuvieron que frenarla en Estados Unidos porque ya estaba haciendo trabajo de abogacía y se dieron cuenta y estás dejando sin trabajo a la gente y no está regulada. Apenas en Europa se empieza a regular. Contadores públicos y auxiliares contables, putrefactos. De aquí a 3 años ve buscando qué vas a hacer, papá, porque vas a ser sustituido. No es broma, no es broma. Si eres contador público, de aquí a 3 años vas a ser fácilmente sustituido. Psicólogos cognitivos y conductuales, que es lo que yo estudié, no sirven. La IA hace una terapia estructural, conductual, mejor que el 90% de los humanos en todos los tests que se le hicieron, ¿no? Y si a eso súmale que aprende de ti, que va a empezar a aprender de ti, se acabó. Los psicólogos no van a servir más. Call centers, ni se diga, no, soporte técnico, ya el 80% está automatizado, el 20% que queda se va a pudrir. Redactores, copywriters, community managers, se pudren. Va a ser la sustitución casi total, ¿no? Estoy hablando de 3 años, gente, ¿eh? Porque la IA ya produce textos, corrige, redacta, hace el translator, o sea, ya no te necesita. Y obviamente una empresa que le estaba pagando a 3 personas para que hicieran una editorial, que es mi caso, por eso quise meterme en el nicho de la editorial, que le vas a pagar a 4 personas para que estén traduciendo libros, la IA dice, no, págame a mí 300 pesos, yo te hago todo el trabajo gratis. Papá, se pudrieron. Traductores podridos, ¿no? De hecho, ahora que fui a comprar el celular,
Ya Apple incorporó en sus nuevos audifonitos Translator en tiempo real. O sea, tú estás hablando y la otra persona tiene sus iPods, o ¿cómo se llaman esas vainas? Y esos audífonos, y hace, ¿cómo se dice? Traduce en tiempo real. Traduce en tiempo real. De hecho, tuvieron que frenarlo en Europa también. Lo frenaron en Europa porque efectivamente no estaba al nivel de la competencia. O sea, se iba a comer todo el mercado y se iba a crear un desnivel ahí. Lo frenaron. Programadores, lo siento muchísimo, la IA ya programa más rápido y ya tiene el nivel de un PhD. O sea, está creciendo. Diseñadores gráficos, la IA va a empezar a generar diseños completos en segundos. Médicos generales de diagnóstico ya no se necesitan. De hecho, ya no se necesitan. La IA lo supera por muchísimo en precisión diagnóstica básica. 3 años, gente. Recepcionistas, ya empieza a haber kioscos automatizados. Analistas de datos, la IA ya limpia, clasifica y modela sin supervisión. Reporteros y periodistas básicos que generan nota. O sea, generar nota es buscar la nota. Papá, esta vaina tiene acceso a toda la información del mundo en un segundo. Entonces te genera miles, cientos de miles de notas. Así que todos esos reporteros se fueron al traste. Vendedores telefónicos, putrefactos. Editores de video, las nuevas plataformas, ¿no? Ya sea Adobe, Photoshop, todos ellos van a incorporar poco a poco, van a simplificar mucho el trabajo justamente porque van a incorporar la IA. De hecho, ya lo empiezan a hacer, ¿no? Asistentes administrativos, putrefactos. Tutores privados, putrefactos. Correctores de estilo, putrefactos. Reclutadores, putrefactos. Esto 3 años. Si estás dentro de esto, en 3 años te pudres. Así que ve pensando qué va a ser porque no es un juego. De hecho, les pasé un video yo a los muchachos donde efectivamente una muchachita sale en la entrevista. ¿Qué pasó? No, pues no encontré trabajo. ¿De qué eres? Traductora. ¿Pero por qué no encuentras trabajo? No, la IA me mandó a flipar, no la IA. Me comió todo el mandado. Ahora viene 7 años. Estamos hablando de cerca de 2030. 2030, 6, 5, 7 años. Estos son los que van a ser desplazados. Esto es una lectura de Microsoft. Lo encuentras en su página. Si tienes... A estos todavía tienen 5 años, ¿no? Para pensar qué van a hacer. Abogados litigantes, ya no. Maestros de secundaria y preparatoria, ya no van a ser necesarios. Psicoterapeutas clínicos de nivel medio, ya no. Porque la IA es terapeuta 24/7 y mejora con cada vez más resultados y más conocimiento. Y más, si va a aprender de ti, pues te va a tener bien mapeado, papá. Te vas a ver hasta qué orinas. Radiólogos y patólogos, ya no. Enfermeros administrativos, no. Notarios públicos, ya no van a ser necesarios. Economistas, analistas como Dante Mamitas, para nada van a servir. Arquitectos conceptuales, Dios mío, es que la IA ya crea diseños brutales. La otra está poniendo a la güera y un diseño de la IA que ya es arquitecta. Dijo, no, ya no hay forma. Ya no hay forma de superarla. Es que incluso si ya ChatGPT, tú te pones en medio de la casa, tomas una foto y le dices ChatGPT, ¿qué puedo crear? Ya te hace un diseño brutal. Arquitectos se recontrapudrieron. Ingenieros de software, podridos. Auditores fiscales, podridos. Corredores de bienes raíces, podridos. Agentes de seguros, podridos. Conductores de reparto en ciudades grandes, podridos, porque viene la plataforma de drones, que ya la está empezando a incorporar Amazon. Productores de contenido audiovisual de nivel medio, o sea, lo que yo hago aquí, ya se está empezando a podrir. ¿Sabes por qué? Porque ya la IA puede generar un avatar. Obviamente todavía no tiene la capacidad. Todavía no. Pero en 7 años se acabó eso, no dijo que hay gente. Me la tengo que bancar. Porque la IA ya genera un avatar y lo va a generar en algún momento que va a parecer que soy yo. Entonces ya, miren, yo les voy a ser muy sincero en algo. Yo les dije la vez pasada, los estudios de música se van a ir al carajo. Porque yo ya puedo hacer música a mi gusto, en cualquier tonalidad, con cualquier instrumento, con cualquier cambio. Puedo producirla desde cero por $10. Productores de contenido, sí, la IA ya genera video, genera voz, genera guión, genera edición completa. ¿Y sabes qué? Es que clona. La IA ya clona. Puedo tomar mi voz, meterla justamente en Evan Labs. Ya lo hago, yo tomo mi voz, la meto a Evan Labs y puedo hacer un video con mi voz, sin necesidad de hablar. Lo meto a Agent y me lo traduce ni siquiera tengo que aprender inglés porque la IA ya traduce en tiempo y forma, ¿no? 10 años. Si todavía no apareces aquí, vas por buen camino, papá.
10 años, que esta es básicamente, como dice Microsoft, la transformación, la muerte del empleo tal como lo conoces, que es lo que fue y dijo Elon Musk allá en Arabia Saudita. Ya no vamos a poder, ya no va a haber trabajo, 10 años. Entonces ustedes dicen que esto es a corto, esto es a largo plazo, pero qué rayos, no, la IA no crece de forma lineal, la IA crece de forma exponencial. ¿No se acuerdan ustedes que todos los students que trabajan en las casas cinematográficas andaban llorando? Por favor, la IA nos está quitando el empleo. Sí, les estaba quitando el empleo. ¿Sabes por qué? Porque ya no necesitas rentar voces. La IA las hace. Cirujanos, esto estamos hablando ya de 2035, ya no lo necesitas, ¿no? Porque obviamente ya se van a empezar a utilizar los robots. Ya se utilizan, pero todavía son asistidos por seres humanos, pero ya se van a dejar de utilizar. Jueces de primera instancia, pilotos comerciales, Enuel, 10 añitos, agárrate, te podriste. Controladores aéreos, 10 añitos, ya no existen. Ingenieros civiles, 10 añitos, para afuera. Administradores de empresas, 10 añitos, para afuera. Analistas políticos, 10 añitos, para afuera. Brokers financieros, Guti, pues afuera. Catedráticos universitarios de teoría, para afuera. Gestores públicos, para afuera. Bomberos, para afuera. Soldados de infantería, para afuera. Agricultores tradicionales, para afuera. Clérigos, consejeros espirituales y líderes religiosos, para afuera. La iglesia, el futuro de la iglesia no está en los templos. Está fuera de ellos. ¿Notaron algo? ¿Notaron algo de todo esto? Noten ustedes que lo que va a quedar, por lo general, son oficios. ¿Qué es un oficio? Una persona que sabe coser, una persona que sabe hacer tamales, cocinar. Los oficios van a ir agarrando mucho más valor conforme va pasando el tiempo, hasta que sean sustituidos también. Pero los oficios van a valer mucho más que tu cochino título, joven. La IA se va a limpiar el trasero con tu título 10 veces. Todos aquellos que están creyendo que por estudiar 50 años en la universidad y tener 3 títulos agarrando polvo y ponerse título de doctor, licenciado, la IA se limpia el trasero con todos ustedes. De hecho, la IA borró totalmente la idea de que están los doctores que están ya encumbrados. Ya no existe esa vaina, entiéndanlo. Nos podrimos, gente. Y ahora con lo que va a hacer Trump, esta vaina se va a poner color uranio en el tuétano. Uranio en tuétano. Entonces, yo quiero que ustedes sepan algo. Ahora sí, cerrando ya el live. Lo dije la vez pasada, el futuro de la iglesia no está en los templos. Va a ser inevitable que la iglesia se adapte a lo que viene. Y lo que está proponiendo, por ejemplo, Microsoft, es que usted aprenda a hacer upskill. ¿Qué quiere decir? Que se monte a la IA. Y si usted ya hace algo, incorpore la IA. O sea, familiarícese con ella. Si usted es un boomer que tiene que pedirle a su abuelo, a su nieto que le abra WhatsApp, usted está muerto, papá, para este sistema. Y el sistema no lo va a esperar. El sistema no lo va a esperar. Si tienes niños pequeños, yo te sugeriría, es que te iba a decir, bueno, mi hermano es mecánico, pero también va a quedar desfasado porque, a ver, pasamos del carburador a la inyección y de la inyección al eléctrico o al híbrido y ya muchos mecánicos no saben, por ejemplo, qué hacer con un eléctrico, ¿verdad? Y eso que estoy hablando desde un contexto netamente subdesarrollado, ¿eh? Sacrotorno va a tener para comer, prende el torno, nada más que a quién le va a ajustar esas piezas porque ya no van a hacer falta. Se pudrió también. Aquí, mi querida Lastini, mira, aquí debo decirte algo. Creo que en este caso los papistas no les va a costar adaptarse, ¿eh? Porque los papistas no viven en torno a su iglesia, no la necesitan. Ellos viven allá en Narnia, ¿no? Allá van una vez cada vez al año, que es lo que les exige el derecho canónico. Les exige a los curas que digan a los laicos que aunque sea una vez al año, se confiesen. Una vez al año, imagínate. Una vez al año hoy me confieso, me trago la galleta y otra vez, ¿no? Para ellos que no viven su religión, no hay ningún problema. Es más, les pones un maniquí ahí que esté haciendo voces y moviéndose, ¿no? Como las que les gustan. Y ya se pudrió, le prenden una veladora y se calma la conciencia. No, el problema es para nosotros. Nosotros que sí vivimos inmersos en la vida religiosa en torno al templo. O sea, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo.
Saludos, mi querido Bomercindo. Ah, Bomercindo, se puso un nombre de Bomercindo. Entonces ahí se acabó esta vaina, mi gente. Yo espero que ustedes hayan disfrutado este live. La cosa está putrefacta, está uranio en vena, está tarántula en uretra, está cirrosis en el tuétano. Vamos a ver cómo va la encuesta, ¿no? La encuesta... la nueva guerra es por la IA. Ya estamos en una guerra, ¿no? Por la IA. Y la va ganando Estados Unidos. La pregunta sería, ¿la va a ganar? ¿Qué creen ustedes? La apuesta que está haciendo Estados Unidos es que de aquí a un año gane esa guerra. Sí, obviamente la ciencia va a aumentar, no va a dar un brinco como de 10.000 años la ciencia, si llegan a lograrlo. La tecnología va a dar un brinco de 10.000 años la tecnología. Ya no va a rival para Estados Unidos. Ese viejo naranja, de verdad que no me sorprendería que ese viejo naranja se le ocurra reelegirse, si es que le da todavía la nafta. O deje a alguien muy conectado con todo lo que está haciendo. Pero esta jugada de Trump, literalmente es agarrar el bife de chorizo así entero sin cortar y aventarlo al asador, papá. ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan que de aquí a un año pueda surgir algo como una invasión a Taiwán? ¿Una gripe aviar? ¿Sabían ustedes que se acaba de descubrir que ya brinca sin ningún problema entre mamíferos la gripe aviar? De ahí a que brinque al ser humano, mi gente. Tenemos COVID con esteroides, se recontra mil pudre. ¿Qué creen que pueda pasar de aquí a un año? China invade Taiwán, se desata una guerra Rusia contra Europa. Esto es lo que llamaba Salvador Borrego imponderables. Y ya con esto cierro. Imponderable para él era, la lectura es esta: tal como está la situación, no hay nada que se pueda hacer en el camino que Estados Unidos ha emprendido para conseguir justamente esa inteligencia artificial que pretende, que le dé un brinco de 10.000 años respecto a otros países. A menos que surja un imponderable, que también se le puede llamar un cisne negro, ¿no? No sabemos de dónde vino, no sabemos qué pasó, y cambió totalmente los planes. ¿Creen que pueda suceder algo así? ¿Creen que se le va a caer el jueguito a Estados Unidos? Debo decirte algo aquí, cristiano de la calle. No hay forma de que te vayas a sembrar, porque el monopolio de la semilla lo manejan dos empresas en el mundo y una de ellas se llama Monsanto. Entonces no es como que yo haga comprar semillas para sembrar, porque ellos manejan el monopolio. Y al manejar el monopolio, en el momento que ellos consideren cerrarlo, lo cierran. No tenemos acceso a nada, papá. O sea, literalmente el ser humano se encuentra, a ver, no sé cómo decirlo, pero que andan ahí emocionados con la derecha. Dios mío, mi vida. Estamos a nada de ser esclavos de un un feudo tecnológico con tecnócratas desquiciados y psicópatas al frente. Y ustedes están celebrando porque Agustín Laje pateó un transexual. No, gente. No. No hay nada. Nada. No hay nada que hacer, entiéndanlo. Nada. Si ese bicho empieza a automejorarse, la verdad es que ya estamos a nada de ser esclavos, ¿no? Estamos a nada de ser esclavos.